Muchas gracias por acompañarnos a esta primera celebración de los 20 años de la colección Letras Nórdicas. Muchas gracias a la librería Paréntesis por acogernos. No se nos ocurre el mejor sitio para celebrar este aniversario, una librería en la que parte de su espacio está dedicada a los libros en versión original y otra parte a los libros que son también traducciones. Y vamos a hablar de traducción hoy. En Nórdica, en estos 20 años, la traducción tiene un peso enorme. Más del 85% de nuestro catálogo son traducciones, y de estos 500 títulos que hemos publicado aproximadamente, casi 100 son de la colección Letras Nórdicas. Es la colección que obviamente da nombre a la editorial, es mi colección favorita, evidentemente. Y bueno, tengo la suerte de tener hoy aquí a personas que han marcado en gran medida la vida de la editorial, empezando por Sisti Bagetun y Asunción Lorenzo, traductoras de noruego, traductoras de hambre, y también quiero agradecer a Alda, que es representante y traductora de islandés. Ahora nos hablará también de la presencia de Islandia en España, que gracias a ella tenía también presencia también como diplomática. Y a Luisa Gutiérrez, traductora de finés. Vamos a hablar de traducción, vamos a hablar de algunos títulos de la editorial, pero bueno, yo tengo que empezar por el comienzo. Y hay dos hitos esenciales en la editorial. El primero, como sabéis todos, que soy muy pesado con esto, es la importancia de hambre en mi vida como lector y en mi vida como editor hace muchos años. No voy a insistir más porque llevo hablando ya bastante tiempo de este hecho, pero sí que es el primer día que hablo de hambre junto a sus traductoras, con lo cual en algún momento ahora les doy paso para que hablemos de Hamsun, de la importancia que tiene en la literatura universal y en la literatura nórdica, también en nuestro catálogo. Pero ya que falta un país aquí presente, que es Suecia. Suecia tiene un enorme peso en el catálogo de Nórdica y sobre todo tiene un enorme peso en la cronología de la editorial. Yo me fui a vivir a Aragón y allí tuve la suerte de conocer a Paco Uriz y a Marina Torres, estos dos traductores de sueco que no solamente fueron esenciales en mi vida personal, sino también lo han sido en la introducción de las lenguas nórdicas y las literaturas nórdicas en España. Marina vive en Suecia ahora y Paco falleció hace unos años. Y eso, el homenaje a estos traductores es imprescindible en una mesa como esta, porque no ha podido estar nadie representando a la literatura sueca y a las traducciones de sueco. Yo hablaré de una de mis autoras favoritas dentro de un momento, pero sí que tengo que hacer, como digo, este homenaje porque en gran medida el catálogo de letras nórdicas, el comienzo, está muy vinculado a Paco y a Marina, a sus recomendaciones. El traductor en cualquier editorial, pero especialmente en Nórdica, no solamente se encarga de hacer posible que podamos leer libros de lenguas imposibles de acceder para la mayor parte de nosotros, sino que en gran medida son los faros de la editorial. Y al principio, Paco y Marina me alumbraron y me llevaron a conocer autores que nunca hubiese conocido si no fuese por ellos, como Torny Lindgren, que fue el primer autor de la editorial, con Betsabe, pero a muchos otros, como Harry Martinson, como Thomas Transtromer y muchos otros que fueron llegando a este catálogo en el que la presencia de los suecos al principio era apabullantemente importante, ¿no? De hecho, una época en la que una colección nórdica era una colección sueca al principio de la editorial. No hay representación aquí hoy para poder agradecer a la parte también diplomática, pero bueno, están siempre presentes en nuestra vida. De manera que, como digo, Suecia tiene un peso importante. Hoy he puesto ahí una mesita pequeña porque es tan difícil hablar de los 100 títulos de la colección, pero he cogido algunos libros traducidos por ellas. Por ejemplo, en el caso de Suecia, he elegido a Sara Stridsberg, que es una autora de la que me siento muy orgulloso, que esté en el catálogo de Nórdica, y con La Antártida del Amor, que es una de las obras más potentes y salvajes y emocionantes de la literatura nórdica de los últimos años, y que me alegro mucho que esté en el catálogo. Pero bueno, he hecho ya la primera parte de Suecia. Dinamarca tampoco está presente porque tenéis a Cosme Bastar, que es traductor habitual con nosotros, pero está enfermo, así que bueno, sentimos también que no estés aquí, echamos de menos. Y antes de pasar a los países que sí que están representados en la mesa, son de decir que bueno, está Eva Lievana, que es traductora histórica de Dinamarca, ella es la mejor representante que podemos tener aquí hoy, y os animo a visitar
si no lo he hecho todavía, que dudo que no lo hayáis hecho, la exposición de Hammershøi que hay en el Thyssen. Hemos publicado un libro, Un lugar en el mundo, en el que los textos, los 4 cuentos que acompañan a las pinturas de Hammershøi son de traducción de Eva Líbano, así que bueno, Dinamarca sí que tiene una presencia aquí. Como libro recomendado hemos elegido lo que ha traducido Daniel, que es Metros por segundo, de Stine Pilgaard, una autora joven, contemporánea, que muestra un poco también la vida y los intereses de la literatura danesa actual. Y ahora, estos son los que no están, y ahora vamos a hablar con los que sí estáis aquí, que os agradezco mucho vuestra presencia. Y como digo, no podemos omitir la importancia en el catálogo de la literatura noruega y de ese pilar absoluto en nórdica, pero no solamente en nórdica, que es Hambre. Hace muchos años que lo traducisteis para Ediciones de la Torre, como dije el otro día en una entrevista que me hizo Marchamalo en Alberti. Yo trabajé en De la Torre porque habéis publicado esa traducción, pedí hacer allí las prácticas y luego me quedé allí 4 años con José María, y todo surge con esa novela que te cambia la vida como lector, a mí y a muchas otras personas. ¿Cómo fue traducir Hambre? Pues supongo que esa colección, para contextualizar un poco más, Ediciones de la Torre tenía una colección de literatura nórdica, no recuerdo cuándo los publicaron, no demasiado, pero sí muy buenos, y había recuerdo en la página de créditos que ponía consejo asesor o consejo editorial, en el que había una serie de personas, vosotras, estaba Martin Lexel por Suecia, no sé si tu padre estaba por y Eva también estaba por Dinamarca, de manera que aquí hay muchas sí que tuvimos la oportunidad de publicar Los 7 hermanos de Finlandia con una traducción suya. Esa pequeña colección fue lo primero que hubo en España de literatura nórdica, de manera, digamos, consistente y con la voluntad de tener peso, como un poco como hace Hiperborea en Italia o Artesut en Francia, y en realidad es el origen de alguna manera también de nuestra colección de literatura nórdica. ¿Cómo llegáis a proponer, entiendo por qué, pero quiero que me lo contéis, a primero a José María y luego que acaba en Catálogo de Nórdica este libro maravilloso que es Hambre? Si quieres hacer una función del micro. ¿Cuántos años hace de esto? 90 y... 90, más o menos. Yo creo que sí. 90. Hace tanto que no acuerdo exactamente cómo fue, pero claro, Hamsun como escritor noruego lógicamente es quizá el que se sugiere al principio. Luego eso hay que hablar. Hamsun, no sé, ¿conocen todos a Hamsun? ¿Conocéis la historia? Es bastante terrible la historia de Hamsun, porque Hamsun fue nazi. Y es hay que decirlo, quiero decir, es uno de los, yo creo que es... Aunque duela, aunque sea doloroso. Es terrible, para todos los noruegos tiene como con eso. Yo recuerdo de niña, mi padre era muy aficionado a Hamsun, pero también era muy anti-alemán. Noruega había estado bajo los alemanes durante 5 años, y muchos padres nos decían, leemos a Hamsun, pero no lo digas por ahí. Es que es verdad, eso era la situación, que por un lado porque era maravilloso y tampoco notaba mucho nazismo en su literatura, pero estaba ahí con su nombre muy, muy, muy manchado. Y claro, eso donde quiero decir, y luego sí que se ha traducido y fue premio Nobel, así que claro, había sido ya traducido muchas veces antes. Incluso yo he visto aquí, he encontrado, pensé que traerlo, me he olvidado, pequeñas ediciones de Hamsun, todas traducidas de otras lenguas. Nunca se había traducido directamente al noruego. Y cuando nos lo propusieron, pues nos encantó, era un reto también traducirlo directamente desde el noruego sin pasar por el alemán o por el inglés, que es como estaba traducido al español. Y yo me acuerdo que cuando la primera vez que lo vi era como un lenguaje así como muy ampuloso, como muy grandilocuente,
no sé, era, y luego, pues justo cuando me iba pasando los archivos era bastante diferente. Era como mucho más sencillo, como con palabras de la calle, y entonces pues nada, al final era un reto y luego comparábamos, y esta frase aquí, si dice esto así, sencillamente. Y no sé, fue un placer traducirlo. Como decimos siempre, es más fácil traducir a uno bueno. Es siempre muchísimo más fácil. Sí. Perdón. Sí. ¿Así? Así es. Claro, y luego Hamsun tiene el lenguaje muy distinto al lenguaje español, pero quiero decir, ¿verdad que sí? Y decíamos bueno. esto va a sonar muy extraño en español. Siempre decíamos Sí. eso. Uy, esto no va a sonar en español. Porque también, claro, el lenguaje de Hamsun es como muy genial, pero también es muy llano. Muy llano, muy llano. Y hay una cosa, pero eso quizás no solo es Hamsun, pero es muy genial. Yo también, sí, un poco como traducir del noruego en general, es lo de la naturaleza. En la literatura noruega, bueno, hasta los libros, los thrillers, los policíacos, no hay un libro, creo yo, que no tiene una larga descripción de la naturaleza. Salió y estaba en un parque, quiero decir, es muy, todo es el estilo, el noruego es muy distinto que el español. Entonces, claro, tienes que intentar, por lo menos siempre ha sido nuestra idea, ¿no? Que tampoco vas a torcerlo y hacerlo español. Para mí eso no es traducir. Traducir es ¿cómo diría yo? Reenviar al lector. Claro, Pero lugar no de hacer, origen. ¿verdad? Sí, Pero claro. no hacerle a un noruego o un personaje de Hamsun hablar como un español. No. Pero a la vez no puede. Eso también yo creo que es el gran reto del traductor. A la vez no puede resultar ridículo. Es decir, tiene que hablar de una manera natural, pero que quizá no es como hubiese hablado un español. ¿Entendéis? Luego estaban los lugares, recuerdo. Es que recuerdo vagamente, o sea, voy recordando, pero hace muchos años. Son Bueno, luego no 100 leí libros eso, después pero de eso, me sí, parece. pero eso eran todos los lugares de Oslo que iba recorriendo y todo eso. Porque Asunción, vosotras tenéis una peculiaridad y es que trabajáis en equipo. Igual que Martin Lexel también trabaja con Mónica, con Cristina, también como de equipo, ¿no? De un traductor de noruego y una traductora noruega y una traductora española. ¿Cómo gestionáis el trabajo? Yo lo sé, pero la gente a lo mejor no sabe tanto. Contamos. Bueno, si usted empieza, que no es normal, traduce pues unas 20 páginas 25 o algo páginas. así. Entonces se lo mando a Asunción, porque bueno, como ya habéis podido comprobar, yo no soy española y no hablo perfectamente español. Ya sé que hablo muy bien español, pero no hablo ni escribo español como para mandarlo a una editorial. Y entonces encontré a esta señora a través de, bueno, no Pues me ha vamos a hablar. escrito, por cierto. Sí. El que tradujo Misterios conmigo, Me ha escrito que porque era, ha visto la crónica del que era libro de profesor de instituto, sí, era mi tú. profesor de Y me literatura dijo, de COU. Dice, oye, yo tengo una alumna que a lo mejor te podría ser, no sé qué. Y eras tú. Sí, hace Eres- 40 años casi. No 30 y bastantes. 30 y bastantes, y desde entonces hemos traducido 100 y libros, ¿eh? Y tampoco nunca no nos hemos quedado mal. No hemos discutido, Quiero quiere decir. No nos hemos despedido así. Esto es lo que hace una dice, no hemos quedado mal y tú dices. Esta es la prueba de cómo se trabaja en equipo. Ya me doy cuenta, es un error lingüístico. No hemos discutimos mucho, Sí, pero pero no. Ella se refería a que no Ya, iba a salir al río. Sí. No, bien. Entonces ella me pasa el archivo y yo pues lo veo.
Entonces, Lo ves y lo veo, lo corrijo, sí, y entonces las cosas que no entiendo, que suenan muy raras, pues las subrayo. Y luego todo eso lo vemos juntas. Y luego me está dice, en común. ¿eso qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? Entonces vemos el contexto, vemos tal, y llegamos a la traducción más adecuada. Pero es muy constructivo, es muy... Porque, Sí, luego es muy bonito lo de la puesta en sí, común. porque la labor de un traductor es muy solitaria. Y entonces el poder discutir, hablar, no, esta palabra, no, esta tal... Y para mí es, Claro. ella es totalmente... No, y luego lo que siempre Necesario. comentamos, suena, en noruego suena así de raro, porque Sí, en español sí. suena rarísimo esto que estás diciendo. Y yo, pues no, Sí. en noruego no, en noruego es una frase normal y correcta, Sí. pues entonces hay que cambiarla. Exactamente, eso siempre Pues pregunta así. a su Luego siempre nariz. tenemos a José para los temas técnicos, que nos viene muy bien también. Y no sé, hacemos un equipo entre Sí, todos. sí, las llamamos puestas en a común. alguien, Sí. escribimos a Sí, alguien. exacto, o- algún especialista a veces en la materia nos ha tocado recurrir porque, y bueno, ese trabajo es divertido porque es verdad que la parte, si no, es muy solitaria. Sí, la parte es una sí. manera muy bonita de trabajar. Y entonces eso, y si suena muy raro en noruego, pues intentamos mantener Sí. la rareza en español también. Es intentar que produzca el mismo efecto en un lector noruego que en un lector español. Sí. O sea que si a un lector noruego le provoca pues, rareza, pues que lo mismo sienta un lector español. Más o menos es intentar, que es complicado, llegar a eso. A la vez que también tienes que mostrar que sí, que es otro pueblo, es otra gente, Sí, que sí, son sí, es verdad. distintos. Hace mucho Es hincapié en decir, eso. es sí. ese, yo creo que eso es importante, bueno, ya lo he dicho antes, que no hay que convertir a un noruego en un español, ¿no? Yo creo que precisamente lo bonito de leer literatura extranjera es conocer otras maneras, ¿no? De pensar, de hablar, pero, y siempre decimos lo mismo, que no suene ridículo. Y eso es un reto. Y aunque Asunción me dice, eso suena muy raro en noruego también, y cuando suena muy raro en noruego también, lo dejamos sonar raro, Sí, pero intentamos. son retos. Una pregunta, el trabajo conjunto ahora con el mail y la WhatsApp todo es sencillo, pero en los años 90, ¿cómo lo hacíais? Porque no había internet, no había redes Uy, sociales. Si yo te contara, empezamos con máquina de escribir y rehaciendo el folio entero, ¿eh? O sea, en Y serio. nos reuníamos, Y bueno, eso lo seguimos haciendo porque es mucho más, ahora podemos Sí. hacerlo por teléfono, pero es mucho más divertido. pero más es mucho más productivo, bonito estar o sea, juntos. nos pasamos un domingo desde las 11 de la tenemos mañana hasta las este 11 de la así noche. atrás. Sí. Y sí, procuramos hacerlo en persona, con llenos de diccionarios, porque, pues eso, todavía recurrimos a diccionarios escritos, Sí, o sea, diccionarios, no online, quiero decir, y así lo hacemos. Pero ya te digo que empezamos con máquina de escribir, de cambiamos una frase y el folio entero había que volver a escribir, ¿eh? O sea, hemos ido evolucionando. Ha evolucionado bastante. Sí, sí. Bueno, aquí tenéis, por supuesto, Hambre, que si no lo leéis lo podéis resolver mismo, así no lo habéis todavía. Y tenemos también traducciones de Cristina Gómez y de Ana Flecha, las traductoras de noruego que también nos acompañan hoy. Pues vamos a ir a otro país, y quiero que nos vayamos a uno de los comienzos, no en nórdica, sino de la literatura, que son las sagas. Vamos a ir a Islandia, por Alda. En nórdica hemos colaborado siempre con Enrique Bernárdez, ha sido un placer trabajar siempre con este traductor que ha traducido para nosotros del danés y del islandés, que es uno de los grandes sabios de no solamente de la lengua nórdica, yo creo que de prácticamente cualquier lengua es capaz de traducir, del inglés antiguo, es impresionante, y el trabajo con Enrique ha sido siempre realmente muy fructífero y hemos aprendido un montón con él. Nos gustaría que nos hablases un poco de esta parte de la literatura islandesa, de tu oficio como traductora. Claro, como digo, las sagas del siglo XII es en gran medida el comienzo de la literatura. Creo que, en mi opinión, creo que la que impregna de una manera importante toda la literatura nórdica esta manera que viene de la oralidad, ¿no? de contar historias y aventuras al mismo tiempo. De hecho, hemos traído el libro que hemos traído de literatura islandesa, es En busca del vikingo negro, de Percy Birgisson. Es un libro maravilloso, una
en busca de rastreando la vida de un antepasado suyo real, que fue un célebre vikingo, que él decían en la época que era negro, no era negro realmente, pero sí que era más moreno de lo normal, ¿no? Entonces, digamos, búsqueda del origen de la literatura universal que está en estas sagas islandesas, ¿cómo ha influido en el resto de la literatura islandesa también contemporánea, que tú traduces más habitualmente? Pues a ver, las sagas islandesas realmente son yo creo que el inicio de la literatura nórdica, tal y como la conocemos. Son, para los que no habéis leído nunca una saga, son narraciones que, bueno, como decías tú, Diego, cuentan historias de islandeses y de sus descendientes que iban a batallas, contaban su vida. También, bueno, es parte de la historia de Noruega, porque también hay sagas que hablan de los reyes de Noruega en ese momento, porque el islandés que hablaban entonces es el islandés prácticamente, o sea, no ha variado desde las sagas. El islandés como es ahora realmente es el nórdico antiguo, o sea, un islandés moderno puede leer sin problemas una saga islandesa escrita en ese momento, bueno, con ciertas variaciones, pero la puede leer y la puede entender. Eso es algo único de Islandia. ¿Por qué? Porque estaba aislada, o sea, durante siglos, de hecho, no ha habido relación entre el español y el islandés, o sea, durante siglos. Fueron dos idiomas totalmente aislados el uno del otro, o sea, no había acceso a esos textos, ¿no?, escritos en islandés. ¿Por qué? Porque Islandia estaba aislada, tenía también una tradición literaria muy fuerte, y eso también hizo que se preservara el lenguaje casi pues sin variaciones durante siglos. Y eso es algo excepcional y único de Islandia y de los textos islandeses. Y entre otras cosas, Enrique Bernárdez, que yo creo que debería estar aquí sentado, ¿no?, en lugar de yo, no en lugar de mí, él contribuyó en buena parte a que se conocieran esos textos de las sagas. Creo que hay varios momentos de auge, ¿no?, de la literatura islandesa aquí en España, y uno es a finales de los años 50, un poco coincidiendo también con el Premio Nobel de Literatura a Halldór Laxness, que es el gran autor islandés de todos los tiempos. Ahí, en ese momento, hubo un auge y curiosidad por Islandia, y o sea, el mundo editorial empezó a interesarse por la literatura islandesa. Ese fue uno de los momentos, y a partir de ahí, luego en los 80-90, ya había traducciones directamente del islandés, que es complicado. O sea, yo creo que la dificultad que tiene Islandia y la literatura y la manera en que puede penetrar en el mundo editorial es que muy poca gente es especialista en el idioma islandés. Eso dificulta, por un lado, que haya más traducciones. Luego también, al ser una lengua minoritaria, creo que es más caro hoy en día traducir una lengua minoritaria que no venga del inglés, bueno, que no sea el inglés, el francés o las lenguas principales o más habladas. Eso es otro hándicap que tenemos allí. Y luego también yo diría que desde Islandia no se ha apostado mucho por exportar esa literatura de una manera adecuada, por ejemplo, a España. Y ahí enlazo o sea, yo estoy aquí, por un lado, por ser traductora, pero por otro lado, como representante de la Embajada de Islandia, porque yo ahora estoy trabajando en la mayor parte del tiempo en la Embajada, y lleva muy poquito tiempo, desde el 1 de diciembre, y uno de los objetivos es precisamente ese, exportar esos productos culturales a España y un poco potenciar esa parte, porque durante años la literatura islandesa ha sido desconocida. Ha habido un auge también por la novela negra, ¿no? Toda la novela negra nórdica yo creo que ha favorecido que los lectores se acerquen un poco a esa literatura nórdica y de todos los países. Pero bueno, creo que somos, junto con Finlandia, los más difíciles de traducir al final, y eso, claro, directamente del islandés es un reto. Enrique Bernárdez sí que lo hace directamente del islandés, y eso es de agradecer, porque yo creo que ahí se pierde buena parte de la esencia del texto que piensa el autor. Es como un teléfono escacharrado donde vas perdiendo
pues eso, la esencia de lo que el autor quiere decir, y enlazo un poco con lo que decíais, de respetar un poco lo que decía, adaptarlo al lenguaje de aquí, ¿no? De España, que no suene raro. Todo eso, si se hace del inglés, por ejemplo, ahí se pierde. O sea, yo conozco traductores que para traducir, hablabais de las descripciones. Por un lado, yo he traducido junto a mi padre unas novelas negras del autor Ragnar Jónasson, que publica Seix Barral. Llevamos ya 11 libros, o sea, es como una máquina de churros, porque al final vas un libro tras otro, ¿no? Es como una literatura que muy comercial, y por un lado eso es de agradecer, porque llegas al gran público, también conocen la literatura de allí, pero por otro lado es un constante reto, ¿no? Estar traduciendo del autor. Pues el traductor en inglés de este autor se inventa párrafos enteros a la hora de traducir. O sea, a él le apetece tener un momento creativo y claro, cuando lo comparamos, claro, nosotros tenemos el texto original del autor y a veces nos pasan la versión inglesa por un poco ver cómo lo han hecho, y eso, o sea, a nosotros no nos gusta inventarnos páginas enteras, pero no existe. Entonces, bueno, ahí hay diferentes formas de interpretar un texto que también puede ser. Pero lo que decíais de las descripciones, creo que no solo lo comparte Noruega, o sea, no solo es algo noruego, lo comparte toda la literatura nórdica, tiene descripciones paisajísticas que te transportan un poco a ese lugar, y eso enlaza también con los viajes, ¿no? Que al final mucha gente conozco que se lleva libros del país donde viajan para leer allí, ¿no? Para meterse un poco en el papel. De hecho ahí hay una que conozco. En medio de un glaciar, leyendo por un glaciar. Pues todo eso favorece que la literatura se conozca también. Y no sé si he respondido a tu pregunta, porque ya me he ido por las ramas. Y te voy a hacer otra pregunta. Claro, Islandia es un país que nos fascina por muchos motivos, no solamente por la naturaleza, sino también por la enorme proporción que hay de lectores y de escritores. Un país pequeño, yo recuerdo cuando publicamos a Thor Villalson, Aldemus Boris, me decía Enrique, a Thor Villalson, tú bajas del avión, te sientas en el taxi y te pregunta el taxista, ¿qué estás leyendo? Y empiezas a hablar y hablas de Thor Villalson con un taxista, con una persona de un restaurante, con todo el mundo lee literatura y mucha gente escribe. Aquí es uno de los países con unos índices de escritores y de escritores también exitosos más importantes del mundo, ¿no? ¿Qué pasa en Islandia? Porque, danos un consejo para que en España podamos mejorar un poquito. ¿Qué pasa? El aislamiento, como decía, la vida tan difícil que se lleva ahí, sobre todo durante los meses de invierno, creo que favorece mucho que la gente se dedique al arte. De hecho, no solo a la literatura, sino a todas las artes. O sea, yo conozco islandeses que son músicos a la vez que escritores, a la vez que pintores, no sé. Es un poco eso. También es muy poca gente. La literatura es algo muy importante, por ejemplo, en Nochebuena, que eso es real, lo que se regala son libros y luego se pasan toda la noche leyendo. Y eso yo he visto gente que eso no es una estrategia de marketing que vemos ahí de vez en cuando en los medios, sino que eso es real. O sea, son muy lectores de todo tipo de libros, y yo supongo que algo hará el tiempo, y no sé. Yo también creo, pasa un poco lo mismo con Noruega, que ha sido un país paupérrimo, olvidaros del petróleo de ahora, pero fue muy pobre. Y Islandia igual. Pero, por ejemplo, el analfabetismo se acabó muy pronto. Es decir, desde hace más de un siglo o más, la gente lee, y muchos leen, ¿no? Ahora, no sé, con los nuevos medios y eso, pero cuando yo era pequeña, pues todo el mundo leía, y no era una cosa de clases o de que, quiero decir, era porque aprendían ya de pequeños a leer, todo el mundo, entre comillas, pero casi todo el mundo sabía leer. Y eso también hacía que, claro, la literatura era una literatura, como diría yo, alcanzable para cada. Y el propio Hamsun escribe de una manera que
todo el mundo le leía. No era un escritor para unos pocos. Yo creo que eso también... Supongo que la tradición oral también estaba muy arraigada en Noruega, porque en Islandia, o sea, son grandes contadores de historias. O sea, tú lo ves cuando llegas a una casa, el típico señor mayor te atrapa y te empieza a contar historias, y puedes estar un rato hablando de la historia, de no sé qué. Todo eso yo creo que favorece que la gente esté interesada por esas narrativas, no sé, se me ocurre. No, y lo que tú dices también, lo del clima, evidentemente tiene, eso es verdad. 4 meses que casi no puedes salir. Y no tenían tele, no tenían nada. Y claro, el libro, los cuentos populares. En Noruega hay una enorme cantidad de cuentos populares, de muy atrás, que todos conocíamos, o que todos conocemos todavía. Yo creo que eso también... Eso también, sí. En Islandia es similar, yo creo que eso lo compartimos. Sí. Bueno, y nos vamos ahora a Finlandia con Luisa, donde tú y yo hemos traído Artopasilina, porque, bueno, siempre en los países nórdicos, como si pregunta a cualquier lector sobre una característica de la literatura nórdica, es triste, novela negra. Bueno, pues nos vamos a hablar aquí de Artopasilina, que es un representante de literatura de humor serio, pero de humor potente en sus libros, ¿no? Además, claro, Luisa, Finlandia tiene una particularidad, y es que, como vais a ver en el librito que os vamos a regalar al final, que es una autora finlandesa, pero que escribe en sueco. No sé, tú traduces del finés, pero en Suecia, en Finlandia, hay una parte de la población que habla y que escribe en sueco. ¿Cómo es esto? Es algo que realmente define también un poco también la sociedad finlandesa, ¿no? Sí, en Finlandia hay 2 idiomas oficiales, el finés y el sueco. El sueco es hablado por un 5,5% de la población y el finés por el resto. Pero no olvidemos que en el norte del país hay una zona que es el país de los Sami, y allí también hablan 3 idiomas diferentes. Bueno, un cuarto sí, también se cuenta una pequeña población. Es decir, se escribe en Finlandia en muchos idiomas. Yo solamente traduzco el finés, pero la literatura finlandesa es muy rica porque tiene mucha diversidad de voces. Ahora la última tendencia es escribir también en otros idiomas que no sean los nacionales o los hablados en Finlandia. Tenemos escritoras que escriben en español, vienen de Perú, y tenemos escritoras que escriben en el romaní. Es decir, es muy variada. Y yo creo que eso se debe a que es una literatura muy joven y no tiene nada como ningún bagaje que le obliga a escribir de una manera muy concreta. La literatura finlandesa nació en el siglo XVI con un primer libro que era un abecedario para empezar a escribir, y a partir de ahí, bueno, pues ha sido un no parar. Sí. Y inicialmente se escribía en sueco y en latín. Luego después, porque claro, el finés no era lengua oficial de Finlandia, no fue hasta 1863. Eso significa que si no es lengua oficial, no se puede enseñar en finés. Lógicamente los finlandeses sabían leer y escribir porque tenían la obligación de aprender a escribir con la Biblia. Si los finlandeses no sabían leer, no podían casarse. Y claro, nadie quería vivir en pecado. Por eso los finlandeses eran prácticamente un 100% estaban alfabetizados. De hecho, hay un libro muy simpático, Los 7 hermanos, traducción de Ursula Ojanen, que habéis publicado también en Nórdica, que habla precisamente de eso, la lucha del individuo con la sociedad, de 7 hermanos que quieren vivir ahí en su cabaña, hacer de las suyas, quemar la sauna, no estoy haciendo spoiler, y para ellos la naturaleza es lo más importante, quieren vivir su vida, viene el tipo que les enseña a leer, pasamos de esto no nos sirve para nada, pero de repente tienen deseos de aprender a leer porque conocen a una chica y claro, no pueden vivir en pecado, sin poder, es decir, si quieren pasar por el aro, tendrán que pasar por el aro y tendrán que leer. Y con la lectura se transmiten una serie de valores. Suelen ser valores cristianos porque se aprende a leer con la Biblia. Hasta 1863. A partir de ahí, el finés es idioma oficial
y los niños pueden ir al colegio y aprender finés en finés. Y luego después podrán ir a la universidad y aprender finés también en la universidad. Eso hace que la literatura finlandesa sea tan joven. La primera novela es de 1870, que es esta que os digo, Los 7 hermanos. Así que imagínense qué jovencitos somos. Pero cuéntanos cómo es el finés, porque una de las cosas que más o menos lo que decir puede ser una salvajada, pero bueno, como estamos entre amigos, el sueco, noruego y danés pueden tener elementos en común, ¿no? Pues os podéis entender. Pero claro, un noruego no entiende nada de finés. Bueno, cuéntanos cómo es el finés, que muchas veces me lo has dicho y me fascina, ¿verdad? No, la verdad que no se entiende. Y yo recuerdo alguna vez cuando he estado en las reuniones nórdicas, alguna vez que estaban las personas de Dinamarca, las de Noruega y las de Suecia hablando entre sí. Yo pienso que cada uno hablaba su idioma porque yo notaba la entonación. Yo creo que cada uno estaba hablando en su idioma. Entraba yo, tenía que cambiar a castellano porque no entendía ni papá. Hombre, si está escrito así que puedo entender un poco el sueco porque habla alemán, pero así hablado, pues Trevlig Ressa y poco más. Pero el finés es finés ugrico, ¿no? Es de una clase de idiomas que no tiene nada que ver con los... No es indoeuropeo. No, el finés es una lengua muy antigua, así como su literatura es muy jovencita, el finés es muy antiguo. Viene de la rama fino-ugria, que nació en la curva del Volga, y allí unos pueblos fueron para el norte, los Samoyedo, etcétera. Es decir, todos esos pueblos de Siberia sí que están emparentados con el finés. Luego otros pueblos fueron más para el sur, húngaro, otros se quedaron en la zona del Báltico y hoy algunos de esos idiomas ya no se hablan, están muertos. El libi, por ejemplo, está muerto, el mari, hay muy pocos hablantes. Los idiomas fuertes de los fino-ugrios son el húngaro, el finés, el sueco, el finés, el estonio y el careli un poco, muy poquito, la verdad, desgraciadamente. Y el finés es un idioma que tiene su propia manera de pensar, entonces ya no es solo que aprendas el idioma, es que hay como 15 casos en singular y plural y tiene otra manera de pensar. Yo siempre digo, por ejemplo, que cuando vas a un sitio, cuando compras algo, lo compras en la tienda, en la librería. En finés lo compras de la librería o de la tienda, porque el acto de comprar en la mayor parte de los países sucede dentro de un espacio, es decir, una transacción económica que sucede en una tienda, en una librería. Pero para los finlandeses el acto de compra es cuando te lo llevas, por eso es compro de la tienda o compro de la librería. Es decir, y luego también tiene una cosa muy divertida cuando traduces novela negra, es que si disparan a alguien en finés, tú sabes si esa persona ha muerto o no. Por ejemplo, Luisa disparó a Asunción, pum pum. Entonces en finés yo sé si ha muerto o no porque se usa el partitivo para decir que no ha muerto y el genitivo pues que ha muerto. Pero es lo mismo. Entonces, ¿cómo dices? Disparó una bala y... Eso es súper complicado. ¿Y te contestar la pregunta? Sí. Otra cosa, Vasilina. Como... No, que he sido yo el que te lleva por otro camino. ¿Qué importancia tiene Vasilina en la literatura finlandesa? ¿Y es realmente un personaje excepcional por esa parte que digo del humor? ¿O es algo propio también de otros autores finlandeses? Pasilina yo creo que es el autor más importante cuando se habla de humor finlandés, humor lacónico, que no te ríes de ¡ay, me parto! Sino es como jajaja. Así estás como todo el rato, pero te resulta muy divertido porque es como un buen rollo continuo. Le pasan cosas y, hombre, hay gente que sí que se parte de risa, pero más bien es como jajaja, así todo el rato. Entonces es un humor de situación que me recuerda un poco a la comedia francesa. Por eso Pasilina tiene tanto éxito en Italia y en Francia, donde se le entiende súper bien, porque es de situación. Pasa una cosa y te ríes solo de eso, no tanto de los que hagan chistes ni nada. Y es un humor muy lacónico y es muy típico de Finlandia. Ahora mismo Minna Lindgren, por ejemplo, es una autora súper importante que también trabaja el humor, ese humor lacónico de situación y un poquito negro. En el caso de Minna Lindgren habla de unas nonagenarias que viven en una residencia, hay un muerto, pero hay que intentar resolver el asesinato, pero bueno, no pueden porque se olvidan un poco. Entonces, bueno, es
situación lo que hace que sea divertido. Aunque luego cuenta un problema terrible, que es el maltrato a los ancianos. Pero también yo creo que Pasolini también hace mucha crítica de la sociedad a través del humor. El año de la liebre, por ejemplo, que también tenéis publicado. No me gustaría. O sea, lo pude publicar o reeditar en De la Torre cuando lo publicó hace, pero ahora creo que lo tiene todavía en Arama. Sí, bueno, pues entonces de eso no hablamos. Hablamos de... Habla del libro bueno. Hablamos del bueno, que es Adán y Eva. Adán y Eva es un libro que yo cuando lo estaba leyendo, porque conozco muy bien la obra de Pasolini porque el padre de mi pareja, mi suegro, recibía todos los años por Navidad un libro nuevo, era como sorpresa, el de Pasolini, porque ese hombre escribía como churros también, escribía muchísimo. Entonces en casa de mi familia política ha habido libros de Pasolini nuevos hasta que el padre murió. Todos los años el libro de Pasolini. Y claro, pues sí que lo conozco, pero no los he leído todos, lógicamente. Y este me sorprendió un montón porque está escrito en los años 90 y sin embargo habla de una cosa súper actual, que es el problema y la contaminación, las baterías. ¿Cómo hacer que algo dure si las baterías son muy grandes? Entonces, me parece, yo cuando estaba leyendo digo, madre mía, pero esto parece que lo he escrito hace 3 años. No sé si tuviste tú la misma. Sí, totalmente. Ahora te entrevisto yo. Totalmente contemporáneo. De hecho, cuando elegimos el libro, una de las cosas que más trajo era esto, era la actualidad del tema, que parece que es un libro de hoy. Sí, entonces sí que te sorprende mucho y es un libro muy simpático. Y una cosa también característica de Pasolini es que los libros acaban, y no voy a hacer spoiler, de manera que no te podías imaginar. Es decir, una historia va conduciendo y de repente anda, ¿qué ha pasado aquí? Y bueno, me recuerda un poco a Patrick Süskind también con El perfume, ese tipo de literatura que al final es un humor lacónico, luego humor negro y luego humor absurdo, todos los tipos de humor. No me gusta terminar esta mesa sin mencionar la literatura infantil y juvenil nórdica, que es especialmente importante. Toulouse además ha traducido también para nosotros algún libro infantil como Radio Popov, que ha tenido también muy buena acogida aquí. También tanto Ana Flecha como Cristina han traducido literatura noruega infantil. ¿Qué pasa en estos países que cuidan de manera tan brillante y tan necesaria la literatura infantil y juvenil? En el caso de Nórdica, lo dije también hace poco, creamos casi una colección para poder publicar a María Paz, porque nos parece esencial que si queremos que en el futuro haya lectores de estos libros nórdicos de adultos, pues se formen con buena literatura infantil y juvenil, y los nórdicos sois los mejores en esta línea. Bueno, no sé si los mejores, pero sí que bastante buenos, la verdad. Bueno, vale. La literatura, por lo menos la que se escribe en Finlandia, me parece que es muy buena porque tiene en cuenta siempre el público objetivo, hablando ya en términos de marketing, ¿no? El público objetivo, para quién escribes. Y el público objetivo de Finlandia es la familia en general, y una familia está formada por miembros muy diferentes y de diferentes edades. Entonces, en los libros finlandeses hay un poquito para cada uno. Tened en cuenta que los niños y niñas no aprenden a leer hasta que no tienen 7 años. Eso hace que la literatura tenga que ser oral, es decir, los progenitores o los abuelos leen en familia y en ese mismo momento están o los padres, los niños mayores, los más pequeños, y siempre encuentran algo para cada uno de esos miembros. Supongo que es como le pasa a Disney, que hacen películas para todos. No, es que solo quería mencionar, como yo creo que todos habéis oído hablar del mundo de Sofía, de Gorder. Y yo creo que no es una casualidad que sea noruego, porque quiero decir, el pensar en hacer un libro enorme sobre la historia de la filosofía para niños es algo bastante especial. Así empezamos nosotros a traducir a Gorder, y yo de cierta manera, que quizás no tiene mucho que ver aquí, pero Gorder fue un poco el que abrió el spam. A partir de Gorder se compraban muchísimo, las editoriales compraban mucho más literatura nórdica y noruega en nuestro caso. Y es una literatura hecha para niños, pero no así infantilizado ni nada, sino yo creo que
que si bueno, se ha vendido en millones de ejemplares en el extranjero, pero yo creo que es un buen ejemplo de que en nuestros países la literatura de los niños es importantísimo. Y en casi todo, vuelvo a decir lo de los nuevos medios, la televisión, la no sé qué, o más que eso, pero antes siempre, yo, a mí siempre me leían antes de dormirme, y si, yo veo mis hijos también, habéis leído para vuestros hijos, a pesar de los medios, yo creo que también tiene mucho que ver, ¿no? Con el acostumbrarse a leer, a la literatura. De todos modos, también está bajando el ratio, está bajando también en países lectores como Finlandia. Es que es muy difícil, cuando tienes tantas cosas interesantes, es muy difícil solamente hacer una. Es como decir, vamos a comer tortilla porque es nuestro alimento. Hombre, también está el sushi, que está riquísimo. Pues es que hay que hacer de todo. No, yo solo quería decir que yo creo que una cosa que pasó en Escandinavia en algún momento a mediados del siglo XX, es que la literatura infantil había una tendencia de que fuera una literatura como moralizante, como educativa, o sea, como que escribir libros para niños era escribir como para que, ¿no? Porque tienes que aprender a ser bueno y tienes que no sé qué, y en algún momento que tiene que ver con Astrid Lindgren y tiene que ver con, o sea, con una serie de autores, creo que la literatura infantil es emancipadora. Y eso creo que es un cambio fundamental que hace, claro, que son libros mucho más atractivos, porque lo que creo que enseñan es más la libertad que la obediencia. Y yo creo que eso es una quiebra que claro, que yo creo que también pues, al lector le gusta más. O sea, a un niño le hace más gracia a una protagonista que está subiéndose a los árboles que una que está que va a obedecer en todo, ¿no? O sea, como... Sí, desde luego, yo creo que cambia la manera de entender la literatura. Y aquí hemos conseguido que cada vez más niños, más jóvenes se enamoren de esa manera de entender, que no tienes estos valores que te meten continuamente, es una mirada completamente diferente. En el caso de Islandia, pues yo creo que es un poco similar al resto de países nórdicos. Los niños leen muchísimo en Islandia también. Y además hay todo tipo de libros. Nosotros ahora hemos traducido, que lo va a publicar Gato Sueco, me parece que en mayo, una novela juvenil de un autor que se llama Gunnar Helgason, que tiene una serie que también la protagonista es una niña, una adolescente que, bueno, tiene ahí sus conflictos familiares, ella es la protagonista, la que narra la historia. Y sí, tiene un poco que ver con eso que dices, porque ella, bueno, está en un momento de rebeldía cerebral también, y de todo tipo, y describe su día a día, entonces, bueno, con su propio lenguaje, y el libro se llama Mamá Chiflada, y es de una serie que tiene esta protagonista que tiene varios libros, y es verdad, el tema de lo que hablabais antes de las traducciones, el reto para nosotros con este libro ha sido tratar de adaptar el lenguaje juvenil al lenguaje juvenil actual de los adolescentes de hoy. Que eso también a la hora de traducir es un reto. Entonces, yo con mi padre, claro, yo tengo dos hijos, uno de ellos acaba de cumplir 12 años, está justo ahí a las puertas de lo que cuenta la protagonista, ¿no? Y de lo que describe. Entonces era como un diálogo constante con él de, bueno, ¿tú cómo dirías esto? Estos términos que tienen ahora, ¿no? Los adolescentes aquí en España, pues metíamos alguna cosa de esas, como random, esto es muy pro, bueno, todo eso que yo oigo cada día en mi casa, cada vez más, ¿no? Pues mi padre, claro, mi padre tiene más de 70 años, entonces, bueno, en islandés él sí llegaba a entender ciertas cosas, pero decir, bueno, ¿esto cómo lo podemos decir y era un diálogo constante de cómo hacerlo llegar. Y también tiene que ver con respetar al autor. Hay muchas en islandés. El islandés tiene también una peculiaridad que yo creo que igual en otros idiomas nórdicos, no sé si tanto. El alemán desde luego sí. Construye muchas palabras. Tú puedes construir palabras enlazando varias palabras.
Entonces, la niña protagonista de esta novela, todo el rato inventaba nuevos términos. Entonces, fuimos a la versión italiana de la novela y la versión italiana dijo, "Buah, ¿para qué? Yo no voy a hacer juegos de palabras", había juegos de palabras nuevas, nada, era como más plano todo y nosotros decidimos pues jugar un poco con el lenguaje y eso fue también un reto. Pero sí, yo creo que además tiene algo atractivo, toda esa literatura juvenil nórdica también tiene mucho atractivo por lo que decía también Luisa del humor. También hay mucho humor en la literatura infantil y juvenil. Y eso es, o sea, llegar al lector juvenil a través del humor es una estrategia muy inteligente, yo creo. No sé, ¿qué pensáis? Por alusiones. Sí, la verdad que también he tenido que traducir literatura infantil de humor, hay muchísima, pero como digo, tiene humor para todos los lectores, para todos los niveles. Por ejemplo, recuerdo una que los niños del cole se van al autobús de excursión y cuando miran por la ventana a ver a sus padres ahí llorando, abrazándose, y dicen, ¿cómo nos quieren? ¿Qué dolor sienten porque nos vamos? Pero claro, los padres lo leen y dicen, no están sintiendo dolor, están sintiendo alivio, ganas de... Vamos, lo cuento así de esa manera, pero luego escrito se entiende perfectamente. Es decir, que hay un humor para que uno se entiende en una cosa y otro se entiende en otra. En eso se basa, que haya muchos niveles, porque tiene que ser divertido para todo el público, no solo los niños pequeños que digan, qué simpático, los mayores, esto es un rollo, esto es para niños. Tiene que gustar a todo el público objetivo. Bueno, antes de daros la palabra, si quieres hacer alguna pregunta, un elemento importantísimo para Nórdica en estos 20 años ha sido el apoyo, no debería que se me olvidase, el apoyo de las instituciones nórdicas, tanto de las embajadas en España de los países nórdicos como el enorme esfuerzo que hay en estos países para financiar y ayudar a las editoriales que traducimos las diferentes lenguas nórdicas, y creo que es algo de agradecer y que ha hecho posible que muchas editoriales españolas podamos dedicarnos a esto. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo tengo una pregunta para todas, también para ti como editor. Antes Alda hablaba de cuando el traductor inglés inventaba literalmente párrafos enteros, ¿no? de la obra. Sí. En la medida de lo posible, si el autor es un autor moderno y sigue vivo, ¿contactáis con él para preguntarle directamente, oye, aquí qué has puesto? ¿Esa relación existe autor-traductor? ¿O es antes algún paso, o algún meterte en un campo que no es tuyo? No, pero sí, depende. Por ejemplo, un ejemplo, el Jostein Gaarder en el mundo de Sofía. Sigo en contacto casi diario, pero muchísimos hemos tenido con, y cada vez, oye, ¿qué te parece tal? Luego hay otros que, no sé, que no es que no quieran, pero que tampoco tú sientas la necesidad de preguntarles, ¿qué quieres decir con eso? ¿Me entiendes? Pero hay muchos, sí, y que están muy dispuestos a... O sea, que no es descabellado, ¿no? Esa Perdón, relación no es descabellado. No. La relación es... No, en absoluto. Y también las editoriales siempre ayudan a... Oye, dame el correo de escritor, siempre. Y los propios escritores, yo que por regla general, tienen interés en hablar con sus... ¿verdad? Colaborar con sus autores. Y yo personalmente siempre hablo, o hablaba antes, porque dentro de ese apoyo que habla Diego de los países nórdicos, de las entidades que fomentan la literatura, en el caso de Finlandia, Filia ha puesto en marcha una plataforma para que nos encontremos los traductores y traductoras del finés. Y claro, eso para mí ha sido maravilloso y para los autores también, porque somos menos pesados preguntando lo mismo. Al principio sí, yo intentaba preguntar al final, para no decir dos cosas aquí, dos cosas allá. Y bueno, algunas preguntas eran tan absurdas como, oye, el personaje de la página 27, que no sale nada más que en la página 27, ¿es un hombre o una mujer? Porque el cine tiene una particularidad que no sabe, es neutro. Entonces, la persona protagonista saluda a
médico. Y yo, médico, médica, pero claro, yo tengo que ponerlo. Y a veces me dicen, va, pon lo que quieras. Digo, no, dímelo tú, que luego te pregunto en francés y me dices otra cosa. Entonces ahora tenemos esta plataforma y ya nos informamos. Oye, que el personaje de la página 27 ha dicho el autor que es un hombre, que es una mujer. Ya no hace falta preguntar. Y bueno, y eso ayuda muchísimo. Una de las... tuve que traducir una obra que se estaba traduciendo a 20 idiomas al mismo tiempo, simultáneamente, y fue genial. Porque, bueno, yo era de las últimas y habían preguntado todo. Además, tenía 60 páginas de preguntas. Era un texto tan complicado que teníamos 60 páginas de preguntas entre todos los traductores. Y claro, yo cuando digo, mira, aquí está, voy a imprimirlo. Error, no paraba de poner papel en la impresora porque así no terminaba nunca. Y bueno, fue para mí genial poderlo hacer así. Pero normalmente sí, y el 99,9% de los autores y autoras con los que he contactado han sido muy amables. Solamente conozco un caso que ha sido desagradable. No diré su nombre, pero lo sabréis porque traduje un libro suyo y no he vuelto a traducir más lo que me lo han propuesto. Eso de la otra persona. Pero Cristina, tú estuviste en un grupo, ¿verdad? Que eran 8, ¿era de Fosse? De Ibsen, que erais un grupo de muy distintas lenguas y que estuvisteis un año entero, ¿no? Hablando entre vosotros sobre cosas de dificultades y eso. Sí. Sí, cada vez es más frecuente incluso que los propios autores pidan la traducción para poder comprobar la traducción. En el caso ahora pienso, por ejemplo, Ali Smith nos pide siempre las traducciones y tiene una relación excelente con la traductora al castellano, con Madeleine Palmer. De hecho, cuando tenemos dudas le preguntamos, de hecho creo que todos los libros de Ali Smith tienen correos nuestros de la traductora que nosotros hacemos de intermediarios con la autora para preguntar cosas. O sea, es muy frecuente y es mejorar libros siempre, no hay duda, menos en algún caso que autora intratable. Luego hay una cosa que eso es interesante saberlo. Por ejemplo, ¿qué os parece en una novela notas de a pie de página? Es que a mí no me gusta nada. Según para lo que quieras leer la novela. Según... Si estás en la universidad y tienes que estudiar la novela, prefieres las notas. Quieres a cátedra. Más notas que texto. Más que texto. Si lo quiero leer en mi casa por placer, quizás las notas diga, bueno, pues muy bien. La literatura está escrita por A mí me gustan, yo no tengo problema. ¿A ti te gustan? Sí, son, como todo, dentro de un orden. Son 500 notas, quizá no, pero a mí sobre todo cuando el traductor te pide que tenga notas, es porque necesita explicar algo, me parece perfecto. O sea, yo creo que esto al final es como que haya notas al final del traductor o no, yo creo que al final es una decisión vuestra que yo como editor respeto, pero y que si necesitáis explicar alguna cosa, pues al final el lo vais a facilitar al lector. Si hay 500 notas, es una pesadilla, pero si hay 30 notas, 20, 15 en un libro, yo creo que no es un problema. No. ¿Y para el lector? Yo me las salto todo. ¿Sí? Yo sí. No, pero es que yo tengo un ejemplo que es un ejemplo ridículo, porque es muy sencillito. Si por ejemplo, no sé, un escritor noruego dice, pero ayer leí en Aftenposten que esto no se puede hacer. ¿Aftenposten qué es? No, pero no vas a hacer una nota. Aftenposten es un periódico que sale, sino en el periódico Aftenposten, ¿no? Metes la palabra Aftenposten y ya lo haces. Pero claro, ese es un ejemplo muy fácil, claro, lo entiendo. Pero muchas veces puedes simplemente meter una pequeñita... Sí, puedes adaptarlo un poco, depende del texto, puedes dar como información de más a la hora de escribir algo. Pero, por ejemplo, nosotros lo hemos usado a veces para localizar sitios en Islandia que, por ejemplo, que son como Albacete, donde todo el mundo para de camino a algún sitio. Pues hay ciertos pueblos allí, bueno, en concreto uno,
que es lo mismo que Albacete. Entonces, claro, Alguien de Albacete. no. Creo que pusimos una nota explicando, bueno, es un lugar de paso donde la gente para repostar, porque tampoco venía claro. A veces el autor pues habla de Albacete y todo el mundo conoce Albacete, pero en el caso isleño, o sea, yo creo que en ese caso igual sí puede ser útil. No sé. No, yo quería decir una cosa que dice siempre Carmen Francí, luego ella me dice que no es una cita suya, pero yo siempre la cito a ella, que es que el lector es del futuro. Entonces, que siempre hay que pensar que el lector va a saber más de lo que sabemos nosotros, o de lo que intuimos que va a saber el lector. Y el ejemplo que cuenta ella siempre es que una vez salió IKEA en una novela, que ya estuvo a punto de poner una nota, tienda sueca en la que vende muebles desmontados. Imagínate, llega IKEA al año siguiente a España y dice la gente, pero es la traductora sin imbécil. O sea que también hay que tener en cuenta que ahora tenemos internet y cualquier cosa la puedes buscar. Claro, yo de hecho hace ya tiempo que uso ese criterio. O sea, si es algo que lo metes en Google España y sale una explicación o sale en inglés, entonces no pongo nada. Pero si es algo que lo metes y no sale nada, pues entonces... Yo como lectora no quiero meterme en Google, yo no quiero Google cuando estoy leyendo. A mí me dejan en paz. Solamente. A mí me gustan las notas, me gustan mucho, pero me irritan mucho las notas estas que me tratan de tonto, o sea, que te explican como cosas que... Y que hay cosas que no hace falta saber, o sea, también eso es como, está escuchando no sé qué y te ponen una canción que fue popular en los años... Bueno, pues esto es una información de Wikipedia que no te hace falta, porque a lo mejor el lector original tampoco tiene, y el autor no ha metido una nota y puede no tenerla el lector, ¿no? O sea, que también yo creo que sí, que pues depende, como todo, ¿no? Eso no, yo también conozco que alguna vez sí que hace falta, no digo que jamás, pero muchas novelas con muchísimas notas. Bueno, como tenemos ahora la oportunidad de tomarnos un vino juntos, podemos seguir conversando de qué notas son las adecuadas y cuáles no. Quiero agradecer de nuevo mucho a Luisa, Asunción, Sisti, Alda, vuestra compañía hoy y a todas y vosotros por acompañarnos también. Así que nada, no os vayáis sin vuestro pequeño librito finlandés escrito en sueco de poesía, que será una buena compañía para los próximos días. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Brindamos, gracias.